Hola, buenas tardes. Continuando con el algoritmo Dijkstra, hoy presentaremos un segundo ejemplo y nos apoyaremos del mapa real de la UTM. En este mapa consideraremos algunos lugares estratégicos y les pondremos los nodos en ese lugar para indicar las posibles rutas a donde queremos llegar y los posibles lugares. Hemos definido algunos nodos en algunas zonas estratégicas. Por ejemplo, en la entrada de la UTM se puso el nodo Q, en el Instituto de Electrónica y Mecatrónica se puso el nodo E, en Vicerrectoría pusimos el nodo P, el nodo K es el nodo de posgrado, el nodo J es el auditorio y así entre otros. En esta ocasión vamos a utilizar un grafo no dirigido, es decir, donde cada una de las flechas apunta hacia ambos lugares o nodos. Para que se distinga bien el grafo vamos a poner de color gris el fondo y en esta ocasión me he apoyado de la herramienta de Google Maps para ir midiendo los diferentes espacios de distancia entre nodos para que al final resulte un nodo como el que se muestra en la imagen. Ya está distribuido con todos los pesos que se han obtenido o las distancias que se han obtenido y ya lo hemos colocado de cierta forma para trabajar con él. Antes de comenzar hay que definir algunas cuestiones, como por ejemplo vamos a utilizar los corchetes como en el ejemplo anterior, donde del lado izquierdo ponemos la distancia acumulada desde el nodo origen hasta el nodo actual que se esté trabajando. Del lado derecho del corchete pondremos el nodo padre o nodo anterior. Ahora bien, también vamos a ocupar una tabla que está del lado derecho para ir colocando la distancia mínima acumulada y el nodo padre. Esto con el objetivo de que se vaya anotando paso por paso y en la próxima tarea que se les dejará al final del video puedan ir colocando cada uno de los pasos en esta tabla y también no se pierda. Como en el ejercicio anterior, haremos uso de una cola de prioridad para identificar qué nodo es el que debe de seguir para ser evaluado y una tabla de nodos visitados para identificar cuando ya hemos acabado todo y llevar un orden. Comenzaremos entonces eligiendo el nodo de inicio, el nodo origen. En este caso vamos a elegir la entrada de la universidad, o sea el nodo Q. Colocamos de color verde el nodo Q para indicar que es el nodo de inicio y posteriormente le asignamos la distancia al nodo Q como 0, su padre como nulo y todos los demás nodos como infinito. Y lo mismo hacemos en la tabla que tenemos del lado derecho. Lo agregamos a la cola de prioridad. Una vez realizado este proceso, comenzamos con el ciclo. Sacamos de la cola de prioridad al nodo Q. Lo colocamos de color rojo para indicar que es el nodo actual con el que se está trabajando e iniciamos a evaluar cada uno de los nodos. Colocamos el nodo en color rojo y actualizamos la distancia del nodo P, el cual es 68, es menor que infinito, por lo tanto actualizamos el nodo P y el nodo padre, que sería Q. Buscamos en la tabla de la derecha el nodo P y le asignamos la distancia mínima de 68 y el nodo padre. Colocamos de color amarillo el nodo P para indicar que se irá a la cola de prioridad y lo anotamos en dicha cola. Ponemos de color rojo el borde para indicar que ya se ha trabajado con él y pasamos al siguiente borde. Lo colocamos de color rojo nuevamente para indicar que se está trabajando con ese borde. Actualizamos la distancia del nodo J, el cual es 91 es menor que infinito y se actualiza, así como su padre o nodo anterior. Lo buscamos en la lista y actualizamos la distancia mínima acumulada y el nodo padre Q. Colocamos de color amarillo el nodo, indicando nuevamente que se irá a la cola de prioridad. Lo mandamos a dicha cola de prioridad y colocamos el borde de color verde, indicando que ya se ha trabajado con él. Como ambos bordes ya están en color verde, entonces el nodo Q ha sido evaluado y lo colocamos en color verde. Al colocarlo de color verde lo vamos a agregar a la lista de nodos visitados. Observamos en la cola de prioridad quién es el siguiente nodo a evaluar y el siguiente nodo es P. Entonces colocamos de color rojo el nodo P para indicar que es con el que se está trabajando. Ponemos el borde de color rojo para indicar con cuál nodo vamos a trabajar ahora, con cuál borde. Y actualizamos la distancia del nodo N, que será 44 más 68, que es igual a 112. 112 es menor que infinito y por lo tanto se actualiza.
y actualizamos el nodo padre. Nos vamos a la lista a buscar el nodo N y actualizamos la información, distancia acumulada y nodo anterior. Colocamos en color amarillo el nodo para indicar que se irá a la cola de prioridad. Observamos que la distancia acumulada del nodo J es 91 y del nodo N 112, por lo tanto el nodo N se va hasta el final de la cola. Colocamos en color verde el borde para indicar que ya se ha trabajado con él. Evaluamos el borde de P a Q, puesto que tiene doble sentido, pero observamos que no aportan, ya que sería sumarle 68 al nodo anterior y la distancia acumulada del nodo Q es 0, entonces no aporta demasiado. Como ya han sido evaluados todos los bordes del nodo P, lo colocamos en color verde y lo agregamos a la lista de nodos visitados. El siguiente nodo en la cola de prioridad es el nodo J. Primero lo retiramos de la cola de prioridad, lo colocamos en color rojo para indicar que es con el que se está trabajando y evaluamos primero el borde que está con el nodo I. Note que el orden en el que son evaluados los nodos es como se han ido capturando. Lo más sencillo es irlos evaluando con respecto al orden del alfabeto, pero eso ya es a gusto del programador. Actualizamos entonces la distancia del nodo I, el cual es 146, actualizamos el padre, lo buscamos en la lista y actualizamos la información. Ahí nos habíamos equivocado con una nota, se la quitamos. Y colocamos de color amarillo el nodo I y lo agregamos a la cola de prioridad. Ponemos en color verde el borde y nos pasamos al siguiente enlace. Colocamos en color rojo, evaluamos la distancia, observemos que es 112 más 91, 102 más 91, lo cual sería 193. No es menor que 112 y por lo tanto no se actualiza la distancia ni el nodo padre. Observemos que vamos con el siguiente borde, que es el borde JQ, y no aporta una menor distancia, por lo tanto no se actualiza. Como ya todos los bordes han sido evaluados, colocamos en color verde el nodo J y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Retiramos de la cola de prioridad al nodo N y lo colocamos en color rojo. Empezamos a evaluar todos los bordes, comenzando con el borde NK con un peso de 54. Actualizamos la distancia acumulada, que sería 112 más 54, que nos da 166. Es menor que infinito y actualizamos. Buscamos el nodo en la tabla del lado derecho y actualizamos la información. Colocamos el nodo K de color amarillo para indicar que será la cola de prioridad. Observemos que la distancia acumulada del nodo I es 146, por lo tanto la distancia acumulada del nodo K es mayor al ser 166 y se va al final de la lista. Colocamos en verde el borde y nos pasamos al siguiente borde, que sería el NL. Vemos que la distancia acumulada será de 112 más 50, lo cual nos da un resultado de 162, es menor que infinito, y actualizamos entonces la distancia acumulada y el nodo padre o nodo anterior. De igual manera actualizamos los datos en la tabla de la derecha, colocamos en amarillo el nodo L para indicar que se irá a la cola de prioridad, pero observemos que el nodo I tiene una distancia de 146, el nodo K tiene una distancia de 166 y el nodo L tiene una distancia de 162, por lo tanto el nodo L irá antes que el nodo K y después que el nodo I. Colocamos el borde de color verde y nos pasamos al siguiente borde, que es el borde NM. Actualizamos la distancia acumulada, que es 269, es menor que infinito. Buscamos en la tabla de la derecha, actualizamos el 269 de la mínima distancia acumulada y el nodo padre o nodo anterior. Colocamos en amarillo el nodo M para indicar que será la lista de la cola de prioridad y observamos que de todos los demás nodos en la cola de prioridad es el que tiene la mayor distancia y por lo tanto se irá hasta el final. Nos pasamos al siguiente nodo, que sería con el nodo O. Actualizamos la distancia acumulada, que sería de 112 más 129, dando un 241, es menor que infinito. Entonces actualizamos. Buscamos en la lista el nodo O y actualizamos la información. Colocamos el nodo O en color amarillo para indicar que será la cola de prioridad y observemos que 241 que pertenecen al nodo O es menor que 269 que pertenecen al nodo M, pero es mayor que 166 que pertenecen al nodo K. Por lo tanto, irá entre estos dos nodos en la cola de prioridad.
Como todos los bordes han sido revisados, el nodo N se coloca de color verde y se agrega a la lista de nodos visitados. El siguiente nodo en la cola de prioridad es el nodo I. Colocamos en color rojo para indicar que es con el que se está trabajando y empezamos a evaluar los bordes. Empezamos con el borde C, actualizamos la distancia acumulada, que sería 146 más 55 nos da un 201, y actualizamos la información en la tabla, que sería distancia mínima acumulada 201, y el nodo padre sería el I. Colocamos el nodo C de color amarillo para indicar que seguirá a la cola de prioridad, pero hay que observar que el C con 201 de distancia mínima es mayor que L de 162, que K de 166, pero es menor que 241 de O. Entonces va entre K y O en la cola de prioridad. Pasamos a evaluar el siguiente borde, que es con D, y actualizamos la información de la distancia mínima acumulada. Sería 97 más 146, que es 243. Buscamos el nodo D en la tabla de la derecha y actualizamos los datos. 243 de distancia mínima acumulada y el nodo padre sería el nodo I. Colocamos de color amarillo y observamos en qué posición se colocará este nodo en la cola de prioridad, lo cual es antes que M. Como ya todos los bordes han sido evaluados, el nodo I se ha completado y lo colocamos de color verde y lo asignamos a la lista de nodos visitados. Sacamos el nodo L de la cola de prioridad, lo colocamos en color rojo y comenzamos a evaluar los bordes vecinos. Por ejemplo, con el nodo G tiene una distancia acumulada de 209, 162 más 47, lo cual es menor que infinito y se actualiza. Lo buscamos en la tabla de la derecha y actualizamos la distancia mínima acumulada de 209 y el nodo padre o nodo anterior, que sería L, que es el que está trabajando. Colocamos de color amarillo el nodo G para agregarlo a la cola de prioridad y observamos que este nodo lo vamos a colocar entre C y O, puesto que C tiene una distancia acumulada de 201 y O tiene una distancia de 241, entonces va entre esos dos. Nos pasamos al siguiente nodo H, el cual tendrá una distancia acumulada de 162 más 63, lo que nos da 225. Actualizamos la información y lo buscamos en la tabla de la derecha. H tendrá entonces 225 de distancia mínima acumulada y el padre será el nodo L. Colocamos en amarillo el nodo H para agregarlo a la cola de prioridad, observando que H tiene 225, K tiene 166, C tiene 201, G tiene 209, por lo tanto irá después que G. Pasamos a evaluar el nodo LK con una distancia de 50 y observemos que tiene 162 más 50 nos daría un resultado de 212, es menor que 166, no es menor que 166, por lo tanto no se actualiza la distancia. Se evalúa también el borde LN, pero no aporta una distancia mínima, por lo tanto no se modifican los valores. Como todos los bordes del nodo L ya han sido revisados, el nodo L se coloca en color verde y se agrega a la lista de los nodos visitados. Retiramos de la cola de prioridad al nodo K, lo colocamos en color rojo y evaluamos sus bordes. Aquí pasa algo importante con el borde KH. Se puede observar que la distancia acumulada de K es 166 más 49 del borde nos dará 215, lo cual es menor que 225 con el que ya cuenta H. Por lo tanto es necesario actualizar. Entonces actualizamos la distancia mínima y el padre K y buscamos el nodo en la tabla de la derecha. Para llevar un orden adecuado de los pasos, tacharemos en la distancia acumulada anterior y colocaremos la nueva distancia a un lado, que sería 215. Tachamos el nodo padre anterior L y colocamos el nuevo padre, que sería K. Como la distancia del nodo H ha cambiado, habrá que evaluar para ver si no se modifica en la cola de prioridad. Entonces 215 no es menor que 201 de C, no es menor que 209 de G, por lo tanto se mantiene en la misma posición. Pasamos al siguiente borde, KL, y obtenemos que es 166 más 50 la distancia hasta ese borde. Observamos que no es menor que 162, que es la distancia con la que ya se maneja el nodo L, y por lo tanto no se actualiza.
Puesto que el nodo L ya se encuentra en color verde, no es necesario agregarlo a la cola de prioridad. Lo mismo sucede con el borde KN. Como todos los bordes ya han sido evaluados, se coloca en color verde y se agrega a la lista de nodos visitados. Extraemos el nodo C de la cola de prioridad y lo colocamos en color rojo. Evaluamos el borde CB y actualizamos la distancia mínima. La distancia acumulada, que sería de 201 más 65, 266 menor que infinito, y se actualiza. Lo buscamos en la lista de la tabla derecha y actualizamos la información. Colocamos el nodo B en color amarillo para indicar que será la cola de prioridad y observamos que el valor que tiene es menor que M, por lo tanto irá antes que M en la cola de prioridad. Evaluamos el borde CI y observamos que no es menor la distancia acumulada y por lo tanto no se actualiza. Como todos los bordes ya han sido evaluados, colocamos en color verde el nodo C y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Extraemos el nodo G de la cola de prioridad, colocamos en color rojo, pasamos a evaluar el borde GF, actualizamos la distancia acumulada, que es 209 más 45, nos da un total de 254 menor que infinito, y actualizamos los valores también en la tabla de la derecha. Colocamos de color amarillo el nodo F y buscamos su posición en la cola de prioridad. Observamos que F con 254 de distancia mínima acumulada no es menor que H con 215, no es menor que O con 241, no es menor que D con 243, pero sí es menor que B con 266. Por lo tanto, se colocará antes de B en la cola de prioridad. Procedemos a evaluar el siguiente borde GH. La distancia acumulada sería 209 más 61, lo que nos da 270. 270 no es menor que 215 y por lo tanto no se actualiza. Observamos el borde GL, la distancia no es menor y no se actualiza. Como todos los bordes ya han sido evaluados, colocamos el nodo G de color verde y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Y realizamos el mismo proceso con los demás nodos restantes. Obsérvese que el algoritmo indica que primero se extrae de la cola de prioridad, se coloca en color rojo para indicar que ese nodo se está trabajando. Se indica de color rojo igualmente el nodo actual, se actualizan los pesos y los nodos anteriores, nodos padres, tanto en las etiquetas que hemos colocado como en la tabla de la derecha. Después el nodo se coloca de color amarillo para indicar que será la cola de prioridad. Se evalúa para observar en qué posición irá de la cola de prioridad, y el nodo que se está evaluando de color rojo, se analizan todos los bordes y cuando ya todos los bordes están analizados se coloca de color verde y se agrega a la lista de nodos visitados. Note que el proceso termina cuando no existe ningún nodo en la cola de prioridad y todos los nodos han sido visitados. Cuando todos los nodos ya han sido visitados, se obtendrá una distancia mínima desde el nodo inicio, que en este caso es Q, a cualquier otro punto del grafo. Observemos también que en nuestra tabla de la derecha solamente se ha actualizado la distancia en una ocasión. Sin embargo, puede haberse actualizado varias veces el mismo nodo o varias veces diferentes nodos. Y en la tabla se verá reflejado cada uno de los movimientos que se realizaron. Ahora, para este ejemplo vamos a considerar que queremos ir desde la entrada de la universidad hasta el Instituto de Electrónica y Mecatrónica, que es el nodo Q y el nodo E. Por lo tanto, vamos a encontrar la trayectoria más corta, la ruta más corta, desde el nodo Q al nodo E. Esto lo vamos a hacer como lo hicimos en el ejemplo anterior, evaluando desde el nodo último, que en este caso sería el nodo E, hasta el nodo inicio Q, y nos iremos apoyando de la tabla. Comenzamos entonces con el nodo E. Observamos en la tabla que el nodo E tiene un nodo anterior, F,
Nos vamos al nodo F y observamos que tiene un nodo anterior, un nodo padre G. Lo vamos agregando a la lista de manera inversa y después vemos que el nodo G tiene como nodo padre al nodo L. Nodo L tiene como padre al nodo N y el nodo N tiene como padre al nodo P. Asimismo, el nodo P tiene como padre al nodo Q, por lo cual el nodo Q, como ya tiene nodo nulo, hemos acabado la ruta. Lo vamos a sombrear de color azul para indicar la ruta más corta al nodo E. Suponiendo que queremos ir desde la entrada hasta el Instituto de Matemáticas que corresponde al nodo H, haremos el mismo procedimiento, el cual observamos el último nodo, que es el nodo H, el cual tiene un padre que es el K. Nos vamos al nodo K y observamos que el nodo anterior es el nodo N. Nos vamos al nodo N, tiene el nodo P, y el nodo P tiene el nodo Q. Por lo tanto, como el nodo Q tiene el nodo nulo, hemos acabado la ruta y lo sombrearemos de color rojo para visualizar la ruta más corta. Con esto observamos que tanto las etiquetas que tiene cada nodo como la tabla de la derecha nos ayuda a ver los pasos que hemos realizado, los movimientos que se han visto, las actualizaciones de las distancias mínimas de los nodos, y que esta tabla nos ayuda a ver de una manera más fácil el camino de la ruta más corta. Ahora bien, como tarea, considerando el mismo grafo que ya se tiene con las distancias mostradas, realizar el algoritmo Dijkstra considerando que el nodo K es el nodo inicio y que queremos ir del nodo K, siendo el instituto de posgrado, al nodo A, el cual es el edificio de Centro de Actividades Culturales. En la entrega de la tarea se debe de ver reflejado en la tabla cada uno de los movimientos realizados, así como actualizaciones de las distancias acumuladas y de los nodos padres. Si algunas distancias fueron reemplazadas, por favor indicarlo con una diagonal, al igual que el nodo padre o nodo anterior. Para que se vayan observando los movimientos en la cola de prioridad, por favor dejarlos marcados y solamente indicar con una diagonal que van siendo eliminados. Si es necesario cambiar algún nodo de posición, por favor utilizar otra línea y copiar los nodos en el nuevo orden. Al final, trazar la ruta más corta. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me pueden escribir. Muchas gracias.